Segunda visita a La Voz en el Aire. Está con nosotros Claudia Bernaza, diputada nacional, mandato cumplido, junto a Ana Lacunza. Ambas son referentes del movimiento de los chicos y las chicas del pueblo, esta red de organizaciones que, bueno, trabaja desde hace muchísimos años, décadas ya, con espacios vinculados a la niñez y a las infancias. Bienvenidas a las dos. Gracias. Siempre es un gusto estar aquí. Bueno, claro que FM Reconquista, la organización madre de la radio, la Asociación de Mujeres La Convena, también participa del movimiento, por eso seguimos muy atentos a lo que hacen, pero además porque la situación en general para las infancias y las niñeces de los sectores vulnerables y los espacios que trabajan con esos sectores son muy difíciles, y sobre todo en estas etapas de crisis económica y de ajuste permanente, ¿no? Sí, estamos atravesando, la verdad, un colapso económico y social que está pegando de lleno en las familias, ni que hablar en los pibes, y pega del mismo modo sobre nuestras organizaciones, porque no dejamos de ser familias organizadas, barriadas organizadas. Y esta verdadera tragedia que puso en marcha Milei, porque esto fue una definición política, nosotros siempre decimos el hambre es un hambre político, es un crimen, y podemos decir el hambre es un crimen porque hay una decisión detrás de ese hambre. Y en estas decisiones que tomó el presidente, la verdad desde una idea económica que era absolutamente, era una fantasía en su cabeza nada más. Él está actuando con una crueldad que no sé, yo nunca había vivido algo así, y esto impacta, vuelvo a decir, con la pandemia del consumo, con la pandemia de los créditos que piden las familias y las deudas, con la pandemia del juego, además encima con deportistas exitosos haciendo propaganda del juego y del crédito fácil. Impacta en nosotros porque nos cuesta pagar los servicios, mantener las casas abiertas, sostener una calidad en la comida. Bueno, la verdad que vos podés hablar con cualquiera de nuestras organizaciones y te va a contar lo mismo. Sí, el ajuste es brutal, es a todo dar, pero bueno, eso podía ser lo esperable, ¿no?, de un gobierno como este. Lo que parece ser difícil de digerir es la crueldad, la hazaña, la violencia con la que se expresa el ajuste, ¿no? ¿Cuáles son problemas concretos que tienen los espacios que conforman el movimiento y tantos otros seguramente que también están en el país por afuera del movimiento, pero que sufren las mismas penurias, ¿no? ¿Cuáles son esas dificultades cotidianas con las que se encuentran? Mira, en primer lugar, el pago de los servicios, el pago de los frescos, porque muchas recibimos mercadería de distintos lados, mercadería seca, pero el fresco lo tenés que pagar. El traslado de los chicos y de las familias hasta nuestras casas, la escolaridad y la posibilidad de tener útiles para lo escolar, las familias que se rompen, que se endeudan. No sé, Ana, si querés comentar, porque Ana incluso comenta siempre y me gustaría que ella lo cuente. El apoyo que es para las familias, la presencia de ellas en el barrio, en el caso de ella es muy parecido al de La Colmena, porque están en el medio del barrio popular, pero hay cosas que ya empezaron a sobrepasar a la posibilidad de la casa del niño. Sí, bueno, uno de los problemas principales que tenemos también es el reconocimiento del trabajo comunitario. Justamente recién cuando, en la nota anterior, el compañero músico que comentó del programa Volver al Trabajo, cínicamente llamado Volver al Trabajo, porque nadie dejó de trabajar. Nadie dejó de trabajar. Siempre hemos tenido personas, sobre todo mujeres, trabajando en los espacios nuestros, en los espacios comunitarios, dando de comer todos los días a los pibes y a las pibas, en un contexto complicado, en un contexto donde también hay mucho consumo. Eso también nos atraviesa. Muchas veces en los barrios se está buscando el mango en ese lugar, en ese espacio, en esa ilegalidad.
Eso atraviesa a las familias, atraviesa a los pibes y también a nuestras organizaciones comunitarias, que ya venimos con problemas de antes, digamos, que es lo que siempre nos dicen cuando nosotros nos quejamos ahora, pero ustedes desde antes. Claro. Sí, desde antes veníamos con problemas, Seguro. pero nos permitía organizarnos, nos permitía tener una lucha y en este momento está todo tan quebrado que nos está costando también organizarnos. Nos está costando las manos voluntarias que antes te ayudaban, que te dan un mango, gente que tenía un mejor salario, por ahí disponía de una parte de ese salario para ayudar a las organizaciones, y en este momento el salario está licuado, todo el mundo está, no hay fin de mes, no hay principio de mes. Claro. Entonces esa situación nos está atravesando de una forma bastante grande. ¿En qué espacio estás? ¿En qué organización? Yo estoy en la casita del Niño Arcoíris, que está en Chicos del Pueblo y que está en Villa Elisa y en La Plata. En La Plata. ¿Cuáles son las respuestas que reciben de las autoridades, bueno, nacionales? Me las imagino, pero les pido que las comenten. Pero bueno, ¿en qué otros espacios se apoyan? Municipios, imagino, las provincias. Sí, mira, en primer lugar, una de las primeras respuestas fue que éramos todos vagos por parte del gobierno nacional, y entonces el programa Potenciar Trabajo primero quitó el salario doble, que era era la mitad de un salario mínimo, pero era mucha ayuda. Dejó el salario simple. Lo desengancharon del salario mínimo vital y móvil. Lo desengancharon. Pero dejaron estos 78.000 pesos congelados, y ahora quisieron quitar esto, que ahora nos estamos enterando por nuestro compañero músico, artista, que estamos ganando la batalla judicial. Pero entonces, lo primero, que éramos vagos. Hubo una sospecha sobre todos estos trabajadores comunitarios y se los borró del programa Potenciar Trabajo. Ellos dijeron que habían hecho una auditoría y no visitaron ninguna de nuestras casas para tomar esas medidas. Después, lo segundo que ocurrió es que todos los programas que tenían que ver con ayudas alimentarias o ayudas tipo subsidio desaparecieron. Es decir, se cerró todo diálogo. De hecho, comentaba gente de la iglesia la dificultad que tenían para dialogar con Cáritas. Claro. Imagínate nosotros, si a Cáritas no la atendían, imagínate nosotros. Y lo tercero que apareció es que la gran hiperinflación que niega Milei, pero que está, hizo que se desvalorizara el programa que se conoce como PNUD, que es un programa alimentario nacional que no lo pueden cortar porque hay un acuerdo con organismos internacionales, justamente con el PNUD. Pero claro, la plata de ese programa hace 2 años tenía un valor y ahora no alcanza para nada. Así que esa es la respuesta respecto del gobierno nacional, básicamente desde la cartera de Petovelo, de Capital Humano. Ponele. Y después, en la provincia de Buenos Aires hay un esfuerzo de los programas por ganarle a la inflación, pero claramente, frente a esta catástrofe inflacionaria, las becas de los programas Casa del Niño, centros juveniles, centros de día, perdieron muchísimo valor. Pero uno a veces se pregunta por qué el gobierno está totalmente encerrado en esa lógica que hasta es contraproducente para el mismo gobierno. Porque vos decís, si hay alguien que está bancando la parada ahora, que el gobierno nacional decidió quedarse a un costado, son justamente las organizaciones sociales. Y si vos las desfinanciás, ¿en qué crees vos que puede llegar a terminar todo esto? Porque yo lo que me imagino es, constantemente deben tener ustedes dos más gente todavía asistiendo ahí a los distintos centros. ¿Y qué respuesta le das? Porque antes vos por ahí podías tener alguna posibilidad de hablar con alguien, de que te bajen una línea de algún lado, pero ahora esto está totalmente cerrado. Pero vos imaginate que ahí lo veo en el televisor de acá atrás, nuestras casas han dado y dan orquestas juveniles, grupos de música, murgas, una cantidad de desarrollos de proyectos que contienen muchísimo a los chicos y que le generan proyectos de vida. Se niega todo eso porque el ideario del libertario es un ideario de personas solas.
Entonces la verdad que no comprenden por qué puede ser atractivo vivir en grupo, vivir en comunidad, hacer campamentos, hacer ligas deportivas. No comprenden el concepto de club de barrio, de centro juvenil, de centro cultural. No lo comprenden porque no lo han experimentado en sus vidas. Yo creo que el presidente siempre se manejó solo y cree que eso está muy bien. Así que para mí va por ahí. No sé vos, Ana. Sí, yo creo también que realmente no le importa. No le importa. Es decir, es un pensamiento que es, bueno, de este gobierno, también me parece que es mundial. Se ve en otros países que está pasando lo mismo, que es que hay un sector de la población en el cual solamente piensan en que desaparezca. Claro. Sí, cuando decimos que en estos casos, o el ajuste hacia los sectores populares no es solo económico, sino sobre todo ideológico, tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Queríamos aprovecharlas para preguntarles por otra cuestión que nos preocupa, que también venimos advirtiendo y trabajando con distintas entrevistas y especialistas, que tiene que ver con lo que se conoce como la baja edad de imputabilidad, ¿no? El nuevo régimen penal juvenil que fue ya sancionado por el gobierno y que continúa esta línea de criminalización de de los pibes y las pibas, pero sobre todo de los pibes y las pibas de los sectores populares, ¿no? Sí, siempre paga el pato el sector popular en todos estos temas. Los demás ocultan todos sus problemas con dinero. Pero básicamente va a haber una suerte de oleada, suponemos nosotros, de nuevos pibes en conflicto con la ley, que van a ser recibidos en instituciones que no están preparadas, que son resabio del patronato, en provincia de Buenos Aires, bueno, que es lo que conozco, provincia de Santa Fe lo mismo. Los lugares donde tienen para recibir a estos chicos son lugares cuasi carcelarios, que todavía no hemos desmantelado, a pesar de los 20 años de vigencia de la Ley de Promoción y Protección de Derechos. Nosotros estamos en esa lucha, desde Chicos del Pueblo estamos en una lucha por el desmantelamiento de los institutos de menores y van a recibir esta nueva oleada. Con lo cual, si no vamos rápidamente hacia una declaración de la emergencia en niñez, hacia una puesta en valor de las redes comunitarias, estos espacios van a colapsar y realmente el amotinamiento de los pibes, cuando los pibes se enojan y se enojan mal porque no quieren estar donde están, su amotinamiento no tiene fronteras, o sea, son muy crueles los pibes cuando están muy enojados. Y ni que hablar en esta época, donde además el ejemplo que tienen es el ejemplo de la violencia, Claro. Desde la primera magistratura. Entonces, ¿por qué la primera magistratura va a insultar como insulta y ellos no van a ejercer la violencia? Todo el mundo asombrándose de los pibes con armas en las escuelas. ¿Pero qué pretendían? ¿Qué pretendían si la cultura de la violencia está instalada desde el que está sentado en el sillón de Rivadavia? Y ni que hablar con el loco del norte que anuncia guerras como si anunciara caramelos, ¿no? Sí, con la lógica también de la ex ministra de Seguridad, de que quiere andar armado, que ande armado. Además, ¿viste? además. No. Dijo eso y ahora se asombra por las armas en las escuelas. Hay seguramente números que contradicen el objetivo por el cual o los argumentos por los cuales fue sancionada esta ley, ¿no? Sí, los podemos comentar si los tienen presente, pero sí, ahora sobre todo lo que venimos escuchando es que si bien las cárceles, obviamente los lugares de encierro tienen programas de reinserción, de estudio, de trabajo, de recreación inclusive, en general las cárceles funcionan como en muchos casos como universidad del delito, ¿no? Un pibe que entró por un delito menor puede llegar a terminar saliendo mucho peor de lo que entró. Esto es lo que venimos escuchando, ¿no? Sí, por un lado es obvio que fue la construcción de un relato, como es todo lo de este gobierno, en la cual se amplificó lo que es el delito en, digamos, o los niños, niñas y adolescentes que están en conflicto con la ley penal, que es realmente ínfimo dentro de la cantidad Claro. de delitos. Y por otro lado, realmente no hay ninguna infraestructura para que los chicos estén en esos lugares. Realmente no la hay. Entonces, no hay tampoco defensores suficientes, no hay una estructura judicial suficiente para responder. Entonces, simplemente los van a amontonar.
Y los chicos nos están hablando, nos están diciendo, es decir, lo que está pasando en las escuelas no es un reto viral de TikTok como se quiere, digamos, minimizar. Es un mensaje que los pibes y las pibas nos están dando y nos están diciendo qué es lo que ellos están viendo muerte. Entonces, pienso que si nosotros como adultos no salimos a responder sobre eso, vamos a tener una gran responsabilidad. Entonces, me parece que ahí hay que escuchar a los pibes y realmente ellos te pueden decir, en vez de darnos una computadora, como pasaba en otros momentos, ahora nos están ofreciendo armas. Y ese es un mensaje claro. Y además de dar ese mensaje, que comparto, el mensaje que se le da a las clases medias que están muy preocupadas por su seguridad es que esto va a solucionar el problema de la seguridad. Y no lo soluciona, es una gran falacia. Esta baja de edad no soluciona el problema de la inseguridad. La inseguridad va a crecer porque además la gente no se va a quedar sin comer. Claro. Hoy no hay dinero circulante en los barrios. Produjo una crisis enorme en las barriadas la noticia de que se quitaban los 78.000 pesos. Porque era la plata para cargar la SUBE, ir a buscar trabajo, era para comprar el fresco. Entonces, primero, esto que dice Ana, lo dijiste vos también, no le sirve a los pibes este régimen, pero tampoco le sirve al que pide seguridad. Ahora, ¿esta sociedad está dispuesta a decir, como dice desde su fundación el Movimiento Chicos del Pueblo, ellos son nuestros hijos? ¿Vamos a asumir de una vez que todos los pibes de los sectores populares, todos los pibes de este país son nuestros hijos, no solo hijos de los padres biológicos? Que para criar a un pibe hace falta una aldea entera, como dice el proverbio africano, que todos estamos involucrados, muchos de nosotros, sobre todo los que peinamos canas, recordaremos que fuimos criados por muchas personas de nuestros barrios. Íbamos a la casa de uno, almorzábamos en lo de uno, cenábamos en lo de otro, nuestros tíos, nuestros padrinos, el club del barrio, la parroquia. No fue gratis que a partir de los años 90 se vaciaran los clubes, se vaciaran las parroquias, se vaciaran los grupos scout, se vaciaran los grupos juveniles. No, esto tiene consecuencias en un individualismo feroz. Entonces, en vez de ofrecer armas, que es el mensaje que nos dan los pibes, ¿cuánto le vamos a ofrecer de esta maravilla, como las que hace Margarita Palacio, nuestra hermosa compañera de La Colmena, que nos hace estas bellezas, la ópera que hace a fin de año, con todos sus grupos de los jardines, estos grupos que cantan? Yo cuando estuve de diputada, en la pandemia, recuerdo que teníamos que proponer quién cantaba el himno nacional en la entrada, porque en cada sesión se comienza con el himno nacional. Y yo llevé la versión de la orquesta juvenil. Y hubo como polémica, porque muchos decían, bueno, pero son jóvenes y alguno desafinó y era una versión rara, parecido a lo de Charly García, ¿no? Cuando hizo su versión. Pero en el fondo lo que ocultaba era una mirada de clase. Claro. Era una mirada de clase. Y hasta que no reconozcamos que esta sociedad tiene que reconocer que es una sociedad de trabajadores, que tiene que abrazar a sus pibes más pobres, a las familias excluidas, hasta que no reconozcamos eso, no va a haber seguridad. Me hiciste acordar algo que o pude percibir en eso que comentabas de que los hijos no son solo hijos de sus padres biológicos, sino de la comunidad. Percibí ahí un espíritu de esta idea de las madres de Plaza de Mayo, de que los hijos son los hijos de todas. No peleamos, no luchamos, no buscamos solo al hijo que nos sacaron a nosotras, sino que reclamamos. Esto es socializar la maternidad, ¿no? Así es, sí, es la misma figura. Es la misma figura, es un enfoque comunitario que tuvo Margarita cuando se asentó acá en Villa Hidalgo y peleó por el barrio, y el barrio le fue diciendo lo que necesitaba, y de ahí surgió un jardín comunitario y otro, y la FM, la radio, y todas nuestras casas son respuestas comunitarias a necesidades comunitarias. Pero es una forma de vivir, y una forma de vivir que no casualmente el capitalismo quiere arrebatarnos, ¿no? Bueno, ¿qué actividades tienen? ¿Con qué se encuentran por delante para la organización en la agenda Sí.
¿Cuáles son las próximas? Estamos acostumbrados a ver los encuentros, las marchas. ¿Qué hay? Bueno, hay una actividad justo en la región La Plata que puede contar Ana, y yo después cuento la actividad que hay en el conurbano sur. A ver. Sí, ahora nosotros este sábado nos vamos a juntar en la casita de los pibes, de ahí de La Plata, y vamos a hacer una asamblea de educadores ampliada, un poco, bueno, para poner en común la situación que nosotros estamos viendo, cada uno en su espacio, en las distintas organizaciones, que no son solamente casitas de niños, sino que son espacios de infancia, son clubes, son jardines comunitarios, bueno, en nuestra región también se reproduce, y pensar acciones, porque nosotros siempre estamos en movimiento, acciones también que las hacemos con alegría, con ternura, que no es una ternura sonsa, digamos, sino que es realmente una mirada política sobre cómo nosotros queremos un mundo mejor, un mundo donde los pibes y las pibas estén incluidos, y entonces en ese sentido nosotros nos estamos organizando. Y del mismo modo va a haber una asamblea de educadores en el conurbano sur, en la casa Don Bosco, de la localidad de Don Bosco Quilmes, una hermosa casa de chicos del pueblo. Ahí nos vamos a reunir comunidades, organizaciones de Florencio Varela, Quilmes, Bernal y Berazategui. Y también para pensar todo lo que nos está pasando, para compartirlo, para ver qué acciones hacer, porque necesitamos hacernos visibles y necesitamos que la prioridad para la provincia, que es una trinchera frente a esto que pasa, para que la provincia de Buenos Aires ponga a los pibes en primer lugar, así que, y junto con la provincia poder ir a decirle al gobierno nacional que esto no se aguanta más. Así que esas son nuestras próximas actividades, y si Dios quiere en septiembre estaremos con nuestra escuela de educación popular. Y las redes sociales, para aquellos que nos están escuchando, nos están viendo, para seguirlos, para ver si les pueden dar una mano también, porque me imagino que siempre las manos son bienvenidas. ¿Cómo no? Estamos en Instagram como Chicos del Pueblo, estamos en Facebook como Organizaciones de los Chicos del Pueblo, chicos con X, chiques. Tenemos una página web, chiquesdelpueblo.com.ar. Así que en la página además tenemos una caja de herramientas con dinámicas grupales, juegos y un montón de actividades para las casas que se dediquen a esto. Ahí está también nuestro teléfono, el teléfono de nuestra compañera Paula Salinas, para quienes quieran sumarse a esta patriada. Las vamos a despedir con una pregunta más que a veces hacemos al principio, pero que tiene que ver con que, bueno, en la radio mucha de nuestra audiencia ya conoce del movimiento de los chicos del pueblo, pero ahora tenemos esta ventana que capaz sobrepasa las fronteras de San Martín, y bueno, capaz alguien que nos esté escuchando no conozca lo que es el movimiento de los chicos del pueblo. Tantos años, tantas décadas, les pedimos un poco de la historia. Ahí hay nombres históricos, ¿no? Carlos Cajade, Alberto Morlachetti. Pero bueno, ¿cómo lo sintetizan ustedes para quien no sabe de qué estamos hablando? Bueno, cómo no, y si te parece, para musicalizar esa historia, le vamos a pedir a los operadores la marcha de los chicos del pueblo, que se escribió y se musicalizó por pedido del padre Carlos Cajade, claro, al artista platense Darío Witt. Así que con eso cerramos, si les parece. Me pongo acá a dirigir el streaming. Claudia haciendo Claudia. Claudia haciendo Claudia en lugares. Bueno, pero dicho esto... Hay un libro también de hace poquito, ¿no? Sí, hay un libro que se llama Con ternura venceremos. Historia, presente y convicciones de las organizaciones que abrazan. Está la historia de esta radio, de La Colmena y de muchas otras casas. Y con la llegada de la democracia, para sintetizarlo, muchas casas abrieron sus puertas al fenómeno de los chicos de la calle, que era el fenómeno que estaba en todos los diarios y en toda la televisión en aquel momento, que eran chicos que ranchaban en las estaciones de tren, sus mamás trabajando cama adentro, sus papás habiendo perdido el trabajo. Y estas casas luego se unieron y firmaron una declaración que dio origen a este movimiento, y entre esas casas son emblemáticas el Hogar Pelota de Trapo de Alberto Morlachetti, un gran referente de todos nosotros, que incluso hizo una agencia de noticias, claro, la agencia Pelota de Trapo. Bueno, el padre Carlos Cajade con su revista La Pulseada, que también difundió mucho todo esto. Su compañera Olga Madrazo y su hija Matina Iafola siguen con nosotros
militando y el hogar sigue estando acompañándonos. Luis Farinello en Quilmes, Quique Espineta, mi compañero en Lugar del Sol, como maestros que habíamos abierto nuestra casa, éramos muy jovencitos. Y mientras tanto Margarita hacía lo que hacía aquí, y Delia Juárez creaba jardines comunitarios en La Matanza, y el profesor Juan Bonengels abría el Hogar Mama con sus estudiantes secundarios en Villa Ballester. Todo esto dio lugar a este movimiento que se hizo muy conocido por sus marchas, El hambre es un crimen, que claro, siempre acompañaron las madres de Plaza de Mayo. Ana, Claudia, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos y saben, pero lo repetimos, que acá hay un micrófono para cuando necesiten y siempre acompañamos y tratamos de difundir las actividades y las necesidades y las luchas del movimiento y todas sus organizaciones. Un agradecimiento especial a esta radio y a Farco, en general, a las radios comunitarias que siempre acompañan nuestras movidas y que sabemos, que están pasando momentos difíciles, también, como nosotros. También la comunicación popular está dando una batalla muy dura. Bueno, gracias a las dos otra vez y nos vamos escuchando la canción entonces. Si la encontraron. Si la encontraron. Sí, como que no.